Buenos días, es un gusto estar aquí departiendo mi trabajo que efectúo en la ciudad de Mar del Plata, en el MIDEP, y bajo la representación de la UTN de la Junta de Río Grande de Ushuaia, que tengo el agrado de representar en este momento. El trabajo que voy a exponer es el análisis de la actividad de la flota costera argentina que capturó merluza en el año 2012. Muchas preguntas surgirán a partir de este título. ¿Por qué este hombre está hablando del 2012? Bueno, ya lo verán, espérenme. La flota costera argentina básicamente se desarrolla en torno a los 50 metros, hasta los 50 metros de profundidad, con una autonomía dada por la eslora y la potencia. Ya vamos a ver un análisis que he efectuado acerca de la caracterización de la flota que no había sido desarrollada antes. Básicamente se desarrolla en la provincia de Buenos Aires, que está marcado en este punto. Aquí está Argentina. Acá vemos el litoral de la provincia de Buenos Aires. Sobre el litoral de la provincia de Buenos Aires hasta acá, que es el paralelo 41 grados de latitud sur, es donde se desarrolla el 95% de la actividad costera de la Argentina. En ese marco, la flota costera opera hasta la isobata de los 50 metros de profundidad, explotando distintas especies pesqueras, de las cuales una, de por sí, la base de la industria pesquera de altura o pescado fino o blanco, como se lo llama comúnmente, es la merluza Juxi. Ahora bien, tradicionalmente, como esto ha sido un devenir desde los años 1940 en adelante, básicamente se hizo una división en base a la eslora. Se decía, más de 18 metros pertenece a un determinado tipo, lejana, y menos de 18 metros le vamos a considerar como el grupo de las cercanas. Bueno, nada más alejado que la realidad, y mucho más en estos momentos. Acá vemos dos tipos diferentes de barcos, en realidad, que lo único que tienen en similar es la denominación como barquitos. De esta forma, tradicionalmente se lo conocen en Argentina. Los barquitos más pequeños, aquellos que habíamos dicho como los más tradicionales, están construidos en madera y derivan de una modificación de las lanchas comunes de pesca. Barcos más modernos son de acero y tienen distintos tipos de arte de pesca y mucha mayor autonomía, a tal punto que estos tienen una autonomía de 48 horas fuera del radio de acción del puerto, mientras que estos pueden salir 5 días. ¿Qué tienen de igual? Vemos que no tienen nada de igual. Pero haciendo una caracterización de la flota, nos encontramos con sorpresas. Y como bien decía el ingeniero Fritsch hace un rato, los pescadores y los armadores tienen sus mañas. Y dentro de esas mañas, miren lo que ha aparecido. Acá vemos dos ejemplares de la flota fresquera costera, caracterizada como artesanales, hombres sufridos, de baja rentabilidad, que acorde a las circunstancias cambian su coloración. La coloración en los barcos en Argentina está dada por los permisos de pesca, la capacidad de pesca, y pasan a ser fresqueros de altura. Fíjense, por ejemplo, este barco que se llamaba Gran Capitán, depende de la ocasión, es como el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Entonces, ¿qué hace? Cuando la temporada de pesca es propicia o los precios internacionales son propicios, soy un humilde pescador costero. Cuando mejor me conviene, me convierto en buque de altura y tengo brevet de exportación, etc. Por lo tanto, puede operar a una profundidad mucho más grande, mucha mayor autonomía, un permiso de pesca mucho más permisivo, etc. Bueno, los resultados de las capturas en ese año han sido
de 9.675 toneladas, solamente propiciadas por 42 embarcaciones. Utilizaron 4.343 lances de pesca e insumieron 5.600 lances de pesca, jornadas de pesca, perdón. Principalmente el puerto de operaciones de esta flota es Mar del Plata, la capital de la pesca en Argentina, ya que concentra todos los tipos de flota, todas las especies pesqueras y las distintas plantas en sus diversos modos para hacer la explotación industrial del mismo. Quequén, un puerto muy cercano a Mar del Plata, también tiene su parte. Seguimos. Ahora sí comenzamos con la caracterización, dada esta introducción. Vamos a ver qué tipo de flota tenemos en realidad, cómo es la constitución de esta flota. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que explicar por qué era el año 2012? El año 2012 para nosotros fue un quiebre porque por primera vez utilizamos los datos de la flota pesquera de incumbencia costera para aplicar en los modelos matemáticos de evaluación del recurso merluza. Antes no se tenía en consideración. Por otra parte, se implementó un parte de pesca electrónico que en cierta forma fue cumplido por bastantes armadores y capitanes de pesca, los que nos permitió tener un detalle pormenorizado de la jornada de pesca. Antes nosotros teníamos un único parte que se llenaba diariamente. Ahora tenemos, por cada lance tenemos que efectuar un parte de pesca. Por lo tanto, tenemos mucho mayor cantidad, mucha más riqueza de datos para efectuar una evaluación concreta del recurso. Así, como ustedes ven, en esta porción de la curva de potencia versus eslora, quedó caracterizado dos tipos de embarcaciones diferentes. Un grupo que es, como correctamente se lo clasificara tradicionalmente, menor a 18 metros de eslora, y otro superior de más de 18 metros, de más de 19 metros de eslora, llegando hasta los casi 30 metros de eslora, que de costero obviamente un barco de 30 metros y hasta 800 HP poco tiene de costero. La pregunta será, ¿pescan merluza? Sí, y bien que lo hacen, pero muy bien también disimulado. Las especies que se capturan principalmente en el acervo costero de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, es el famoso variado costero. El variado costero incluye una playa de especies, lenguado, anguila, gatuso, tiburones, rayas, donde la merluza ocupa un destacable sexto lugar, pero económicamente es la principal. Lo que se ha visto que hay una oscilación en las capturas a lo largo de los trimestres de pesca, y esto hasta ahora no había sido tipificado. Entonces nos propusimos averiguar cuáles eran las épocas del año donde se constituía la mayor cantidad de captura. Rápidamente, al comparar la captura versus la eslora, nos quedó determinado que no todos los barcos tenían accesibilidad al recurso. ¿Se acuerdan el concepto de accesibilidad? O sea, el posicionamiento de la flota directamente sobre la zona de distribución donde están los ejemplares de interés pesquero. Así lo que vimos es que el grupo 2, aquellos que tienen mayor eslora a 19 metros, corresponden los mayores montos de captura. Ahora bien, ¿cuál es el momento en el año donde se efectúan la mayor cantidad de captura? Bueno, lo que nosotros vimos acá, a ver si lo podemos ver un poquito mejor, lo que nosotros observamos es que de las capturas totales que se efectúan en la flota, tenemos una parte que corresponde a la captura total, que está marcada en azul, y otra parte de la captura en merluza, que en este caso está marcada de color rosa. Como vemos, no siempre a lo largo del año tenemos una captura
ponderable, o mejor dicho, de interés de merluza, especialmente en los meses de otoño, marcados por los meses 3, 4 y 5, o sea, marzo, abril y mayo. Mientras que el pico de captura se efectúa durante los meses de agosto, septiembre y octubre, e incluso supera en interés con respecto a otras especies. Acá lo que vemos es perfecto. Nosotros sacamos una determinada cantidad de toneladas del agua. Ahora bien, ¿cómo es la tasa de esfuerzo económico, de esfuerzo pesquero que se efectúa para tener esos montos de pesca? Bien, también observamos que durante los últimos meses de invierno, y especialmente los principales de primavera, el mes de septiembre y octubre, registran los mejores guarismos de comparación entre esfuerzo pesquero y captura. O sea, menor cantidad de lances, menos recorrido en el área de distribución, lo que implica un gasto económico de combustible y horas hombre, para obtener tal vez los mejores rendimientos de captura. Mientras que en otoño, si bien se obtiene, y en invierno se obtiene gran cantidad de merluza también, o tal vez en menor medida, pero que puede sorprender la cantidad, no así son los costos que tengo que invertir para lograr esa misma captura. O sea, mayor cantidad de lances, más tiempo en el agua, mayor búsqueda del cardumen, ya que el cardumen no viene hacia uno, sino que uno lo tiene que ir a buscar. Acá también vemos el rendimiento de las toneladas versus lances y las toneladas versus la cantidad de horas en desarrollo de la marea. Ahora bien, ¿puedo yo pronosticar y ver qué tipo de flota y en dónde es donde se dan los mayores desarrollos de captura a lo largo del año? Sí lo puedo ver. Nosotros sabemos que esta flota, sabiendo que es del grupo 2, puede operar un poquito más allá de los 50 metros de profundidad. ¿Por qué? Tiene la potencia para efectuar un arrastre exitoso a gran profundidad, más metros de cable, mayor potencia de arrastre necesita, se puede alejar más de la costa y puede aprovechar el efecto de que durante los meses de primavera y principios de verano, la termoclina de los 10 grados de temperatura de superficie, de temperatura de fondo, se acercan a la costa. Por lo tanto, está mucho más accesible la merluza. Entonces, ¿en qué punto de la costa del litoral de la provincia de Buenos Aires va a ser más provechosa el acercarse con la flota para tener mayores probabilidades de acercarse al cardumen y de tener una pesca exitosa? Aquí vemos representado en este gráfico el desarrollo de la captura por cuadrado estadístico. Les voy a explicar a qué le llamamos nosotros cuadrado estadístico. El cuadrado estadístico nos permite, por latitud y longitud, reconocer una triangulación, un rectángulo, dentro del esquema georreferenciado de un mapa. Entonces nosotros podemos puntear la captura por lance de cada uno de los barcos que componen la flota. Haciendo ese lance y representándolo en un gráfico, puedo representar qué captura por tonelada tenemos y qué cantidad de lances tenemos por área geográfica. Así, por ejemplo, la fracción que va entre los 40 y entre los 39 y 40 grados de latitud sur son los que registran la mayor captura de todos. Por lo tanto, esta zona es una amplia zona de concentración de recursos que nos permiten aseverar que sería conveniente que la flota costera esté concentrada durante agosto, septiembre y octubre en esta zona, porque es de interés pesquero, y no como usualmente hacen, que migran al norte y después van a buscar al sur. Esta es una aplicación práctica y que mejora la pesquería, conociendo simplemente dónde se da la mayor distribución. Así entonces, las mayores tallas y los mayores montos se obtienen en esta zona. ¿Por qué no
en el norte. Acá en el norte tenemos un fenómeno de mezcla de aguas que corresponden a las aguas del Río de la Plata, la corriente de Malvinas que viene descendiendo desde Brasil, que confluye con la corriente de Malvinas, que es de aguas frías. Entonces, la concentración principalmente de aguas frías está en esta zona y no en el norte. Como resultado de este trabajo, y que por supuesto está prosiguiendo, y ya estamos procesando los datos del año 2014, ya que la estadística oficial pesquera de la República Argentina cierra en agosto del año siguiente, se corrige, se desarrollan distintos tipos de pruebas estadísticas para verificar la bondad de los datos. Por eso próximamente esperemos venir acá y traernos otros datos de años más recientes. Lo que hemos llegado es que la flota costera fue catalogada, fue discriminada por eslora, por potencia. Se ha visto dónde desarrolla su operación principal cuando opera sobre el recurso merluza, cuál es la zona de principal explotación donde se obtienen los mejores rendimientos y cuáles fueron los meses y la temporada de pesca más provechosa para esta flota. Con esto doy por terminado mi exposición y quedo abierto para las preguntas que ustedes deseen.